estado investigando en muchísimos centros durante muchos años. Aquí tienen todos los centros en los que se vive. En algunos se ha encontrado más documentación y en otros se ha encontrado menos documentación. Pero desde el siglo XVII hasta 1972, que será cuando yo terminaré esta locución, hay documentación al respecto. Y esta documentación al respecto tenía que salir de alguna manera o de otra. Pero no solo eso, sino que gracias a Dios, afortunadamente, sobre todo para alguien que se dedica por lo general a tratar los siglos XVI, XVII y XVIII, como es mi labor investigadora principal, en esa época yo no podía hablar con Felipe II. Pero gracias a Dios, para tratar de las tunas universitarias en el siglo XX, tengo un magnífico elenco de tunos que están sentados en este lado del salón, que aún viven, gracias a Dios, que tienen mucho que decir y tenemos mucho que reconocer de todos los tunos de Sevilla. Así que dentro de esta metodología de investigación también he de tener en cuenta cuáles son las fuentes personales. Todo esto comenzó en su momento en el año 2011, el primer encuentro que tuvimos con ciertos miembros de la tuna universitaria, de la primitiva tuna universitaria de los años 50 de esta bendita ciudad, a los que posteriormente se añadió una fuente personal valiosísima para mí, cargada de cariño, que es don Isidoro Sánchez Mira. Don Isidoro Sánchez Mira, a quien pongo aquí, ni más ni menos que con Carmen Sevilla. De todas maneras, su esposa Cookie, que está sentada a su diestra, no tiene absolutamente nada que envidiarle a Carmen Sevilla, así que ella puede estar perfectamente tranquila. Dicho esto, en cuanto a la metodología de trabajo, ¿por qué el día 8 de diciembre? ¿Por qué el día 8 de diciembre la ciudad sale a la calle? Pues la ciudad sale a la calle por un hecho que el profesor Betancourt incluso narró en su revolución que me precedió, por un hecho que sucedió en el año 1585, el famoso Milagro de Empel, o la batalla de Empel. Una batalla en la que los tercios españoles en los Países Bajos quedan en el pueblecito de Empel, en lo alto de una colina, en pleno diciembre, completamente aislados, entre otras cosas porque el enemigo ha abierto los diques para que se inunden y se mueran o de hipotermia o de inanición, y además así podemos incluso vencer más fácilmente. Sin del 7 al 8 de diciembre aparece una tabla con la Virgen María cuando se están acabando las trincheras. Aparece una tabla que le insufla el valor y el coraje suficiente a esos tercios españoles, mandados por el maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla, para darle valor. Y no solo para darle valor, sino que sucede algo que se estimó como milagroso. Y es que el río Mosa, que circundaba precisamente el pueblecito de Empel, por la noche se congeló. Se congeló y los tercios españoles pudieron bajar, pudieron arremeter contra los navíos flamencos que allí se encontraban y ganaron la batalla. Tanto es así que los propios flamencos, que eran protestantes, consideraban que esto había sido un milagro de un Dios católico. Este es el porqué de la noche del 8 de diciembre, de la noche del 7 al 8 de diciembre. Estamos hablando del año 1585, ni más ni menos. ¿Cuándo realmente viene a la ciudad? Viene a la ciudad a finales del siglo XVI, hay algún escrito, pero fundamentalmente a partir del año 1613, es decir, en el siglo XVII. En el siglo XVII, en torno a 1613, un sermón de un fraile dominico escandaliza la urbe. Escandaliza la urbe cuando ataca la concepción purísima de María, es decir, que María no había sido, según este sermón, concebida sin pecado original. ¿Quién fue ese dominico? No se sabe. Tampoco se sabe exactamente por las tres fuentes que existen, como Pablo Pinoza Montero, Ortiz de Zúñiga de sus anales sevillanos, Fray Pedro de San Cecilio, coinciden en que el hecho sucedió, pero no saben exactamente, no apuntan exactamente las mismas fechas con respecto al año. Lo que sí se sabe, gracias a una copla popular, es donde sucedió esto. ¿Dónde sucedió que los dominicos, este es un fresco que existe en la iglesia de la Magdalena, fíjense ustedes en el lado izquierdo suyo, donde se ve precisamente el hábito dominico negro y blanco, porque luego trataré sobre él. Donde los dominicos pudieron hacerlo fue en el convento de Regina Angeloni, el convento de Regina, como se dice aquí, en Sevilla. ¿Por qué? Porque hay una copla que dice que aunque se empeñe Molina y los frailes de Regina con su padre provincial, María fue concebida sin pecado original.
Esto no quiere decir que Fray Domingo de Molina, maestro en teología y prior del convento, fuese el artífice de este sermón, pero lo cierto es que, bueno, precisamente era el prior y los ataques de la ciudad fueron contra él por mandar en ese convento en aquel momento. Lo cierto es que, bueno, aquí tienen incluso la única fotografía que yo conozco del antiguo convento de Regina, pegadito a la Encarnación, justo antes de su demolición, gracias a un periódico de la ciudad del año 1930, que les digo, justo antes de la demolición, yo luego no llegué a conocerlo, nací en el 75, así que por lo menos me puedo hacer una leve idea acerca de cómo era. Lo cierto es que aquel caldo de cultivo maculista, es decir, de mancha, provocó el inmediato fervor inmaculista en la ciudad y tuvo además, para lo que a nosotros nos interesa, un punto clave, un punto de partida clave, y fue de lo más baladí posiblemente, de lo más nimio, en el sentido más positivo de la palabra, de lo más sencillo. Y es que en una reunión navideña, hecha en casa de don Bernardo del Toro, clérigo, predicador en el púlpito de la Granada del patio de Granada. En una reunión navideña, les digo, Bernardo del Toro reúne a diversas amistades en su casa y en el contexto de los cánticos navideños surgió una idea. Y la idea era la de efectuar coplas a la Virgen en el misterio de su Inmaculada Concepción. Entre los asistentes se encontraba un seglar, que era don Miguel del Cid. Don Miguel del Cid, como dicen las crónicas, y leo literalmente, lo prometió y la noche siguiente las trajo y las leyó a sus amigos. Estas coplas alcanzaron una inusitada repercusión, tanto como que el canónigo Mateo Vázquez de Leca, canónigo hacendado, bien potentado económicamente, lo entregó a la imprenta, entregó las coplas de Miguel del Cid a la imprenta y se imprimieron 4.000 copias de estas. Pongo aquí estos retratos porque ustedes vean el contexto de los mismos. Están hechos por Francisco Pacheco, suegro y maestro de Velázquez. Y se dan cuenta los tres personajes que están con la Inmaculada. Y vamos a fijarnos en el medio. Miguel del Cid sostiene un papel. Son sus famosas coplas. Son estas coplas que se encuentran entre otros archivos, y este es el ejemplar que les pongo en la Biblioteca Nacional en Madrid. Ya les digo que se imprimieron 4.000 de estas copias, que luego se repetirán en el siglo XX durante muchísimos años delante del monumento. De ahí que yo traiga a colación precisamente este documento. Pero estas coplas además no solo se quedaron en la ciudad de Sevilla, sino que se irradiaron por toda la península, y no solo por la península. He tenido la ocasión incluso de encontrar un ejemplar de estas coplas traducido al italiano, que es este que ustedes tienen aquí. Y no solo eso, sino que en la actual Colombia, tanto en Cartagena de Indias como en Bogotá, también se llegaron a cantar las coplas en el año 1618. Este es un reflejo del gobernador de Cartagena de Indias, un escrito del gobernador de Cartagena de Indias, hológrafo, en el cual, y ahora les resalto algo, se dice que se fueron cantando las coplas del pecado original, en la primera línea hacia la derecha y la segunda línea hacia la izquierda. Se fueron cantando las coplas del pecado original, cosa que en este caso al obispo no le gustó, y dice, y salió a su balcón dando voces contra ellos y mandando a sus criados que les tirasen pedradas por cantar las coplas de Miguel del Cid. Ya les digo que en Bogotá pasó algo muy parecido, realmente muy similar. Fíjense, si yo les digo que el obispo de Cartagena de Indias no estaba a favor, en cambio sí podemos decir que don Pedro de Castro y Quiñones, arzobispo de Sevilla, sí estaba a favor de considerar el misterio de la Inmaculada Concepción. Don Pedro de Castro y Quiñones, por cierto, había sido también arzobispo de Granada, fue enviado a Sevilla, y para que vean la repercusión de estos personajes, porque hay cosas que han quedado en la cultura popular, pero no las sabemos. Llegó a Sevilla en 1610, en 1620 tiene que marchar a las honras fúnebres de su sucesor en Granada, que había fallecido, y cuando llegó a la catedral de Granadina, su impulso fue el de sentarse en la cátedra en griego, sí, en la cátedra que correspondía al arzobispo fallecido. Y un canónigo de la catedral le dijo, don Pedro, quien fue a Sevilla, perdió su silla. Este es el famoso don Pedro de Castro y es el origen de ese famoso dicho que ha quedado, como les digo, en nuestro acervo popular. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que poco después, el 9 de febrero del año 1618, fueron publicadas unas conclusiones por la congregación de los dominicos que el propio don Pedro de Castro la censuró diciendo que no había tenido licencia eclesiástica para poder ser imprimida.
Ahí empezó la cuasita sevillana. La típica cuasi sevillana en el sentido de que cuando los sevillanos veían a los dominicos por la calle, les espetaban con ciertas obras: padre, sin pecado concebido. No solo eso, sino que además esto provocó hasta violencia. La propia autoridad eclesiástica llegó a hacer un memorial de 24 informaciones que se encuentra en la Biblioteca Nacional en Madrid, en la que se juzga a los dominicos y se llega a decir, y lo tengo aquí literalmente escrito, que los dominicos, demostrados por la propia autoridad eclesiástica por las calles daban bofetadas a los niños que les oían cantar la opinión pía, las coplas de Miguel de Cris. Incluso dentro de este memorial se halla un episodio en el que un cordonero de Aracena resultó hasta apaleado por cantar las coplas de Miguel de Cid. Ya les digo que son unas coplas que van a ser muy importantes en la tradición inmaculista del siglo XX. Por el contrario, también sucedió que un fraile trinitario, cuando caminaba por la alcaicería de la Seda, es decir, por la actual calle Hernando Colón, fue apedreado por unos niños cuando lo confunden con un dominico. Desde ese momento los trinitarios sacan ostensiblemente la cruz trinitaria y se la ponen. En aquellos momentos se le llegan a poner incluso en la capa, para evitar ser apedreados porque necesitaban físicamente no ser confundidos con los dominicos. A todo esto se suma, por supuesto, la Hermandad del Silencio, con su archiconocido voto de sangre del año 1615, en el que lógicamente no me voy a detener, ni muchísimo menos, pero sí creo que es necesario que nos detengamos en lo que yo considero el primer antecedente de las honras inmaculistas, antecedente, la génesis más primitiva de las honras inmaculistas de los tunos sevillanos, aunque en ese momento las tunas como tal no existían. Existían los estudiantes que con el hábito estudiantil corrían la tuna, pero desde luego es el precedente más inmediato. Me refiero a esto: relación de la fiesta que el Colegio Mayor Santa María de Jesús, Universidad de la ciudad de Sevilla, hizo en la publicación de un estatuto en el que se curó la concepción limpísima de Nuestra Señora sin mancha de pecado original. Año 1617. Este es el testimonio más antiguo de los estudiantes de la universidad. Fíjense, se habla de un estatuto y es que el día 20 de enero del año 1617